Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la evolución de los centros de datos y desde las unidades de procesamiento hacia la nube. Vamos a hablar un poco de historia y de cómo ha ido evolucionando todo desde el inicio, como por así decirlo. Aquí tengo la agenda. Voy a hablar primero sobre la evolución, los primeros centros de datos, las minicomputadoras, servidores, centros de datos empresariales, centros de datos en la nube y centros de datos virtualizados. Después serán las redes de computadora. Hablaré un poco sobre las líneas dedicadas, ARPANET, el protocolo TCP/IP y demás protocolos que son como el protocolo de multietiquetas, el protocolo SONET, el protocolo asíncrono de transferencia, lo que se llama Token Ring, canal de fibra e InfiniBand. Hablaré sobre Ethernet, la descripción de Ethernet y otro que se llama Carrier Ethernet. Y después será sobre centros de datos empresariales contra centros de datos en la nube. Y ya se hablará por separado de cada uno. Y finalmente se hablará sobre, se hablará sobre el movimiento hacia la nube, driving forces de la nube, la seguridad de la nube. Y para terminar, se hablará sobre los tipos de nube, que son 3: privada, híbrida y pública. Muy bien, en la evolución, pues comenzaron con los primeros centros de datos, unidades de procesamiento por parte de IBM, que eran máquinas muy grandes, pero en ese tiempo se manejaba algo que eran los teletipos, que era como, por decirlo, las primeras terminal. Antiguamente se utilizaban papeles perforados que iban llevando hacia la unidad de procesamiento para poder capturar, como quien dice, los datos o las instrucciones y después imprimir otra vez en tarjetas perforadas. Pero con los teletipos se empezaron a, como quien dice, a señalar no en tarjetas perforadas, sino ya en un lenguaje en el que se pudiera entender como, pues sí, como quien dice en español o en inglés, y sin necesidad de tener como quien dice traducirlo. Y así fueron surgiendo y evolucionando hasta llegar a las minicomputadoras, que las minicomputadoras fueron así, bueno, en ese tiempo decían que eran minicomputadoras, pero la verdad eran bastante grandes y eran las primeras terminales. La empresa DEC fue la pionera, la que creó la PDP-8, la primera terminal, que se fueron creadas porque pues a veces simplemente se tenía la necesidad de acceder a los datos desde un punto de un cierto lugar del edificio donde se estuviera, sin necesidad de ir a la unidad de procesamiento central. Entonces alguien creó las minicomputadoras que simplemente quería acceder a los datos desde la terminal, quería solo ver o tal vez quería solo enviar algo, enviar la instrucción, y por eso empezaron a aparecer las terminales. Así con el surgimiento de las terminales empezaron los servidores, que eran servidores de área local, los LANs, en 1980. Ya muchos lugares, muchas empresas donde tenían unidades de procesamiento empezaron a tener más y más terminales para poder acceder a datos desde distancia, donde todas estaban conectadas a una unidad de procesamiento y podían acceder a lo que había en ella. Así fueron surgiendo los centros de datos empresariales para poder acceder a los datos. Después fue evolucionando hasta llegar a los centros de datos en la nube. De hecho, muchas compañías actualmente son las que los usan, como Facebook, Google o Amazon. Por ejemplo, cuando quieres acceder en el buscador de Google, de Yahoo o el que te guste usar, accedes a un centro de datos en la nube que te va conectando a otros centros de datos a medida que vas buscando. Y después, bueno, con el tiempo aparecieron los centros de datos virtualizados, que fueron apareciendo porque los centros de datos, tener un centro de datos era muy costoso. Bueno, sigue siendo muy costoso. Entonces empezaron a ofrecer servicios que si yo tengo un centro de datos físico, puedo crear más centros de datos virtuales y ofrecer ese servicio a compañías o a personas que no pueden darse, como quien dice, ese lujo de tener su propio centro de datos. Y de ahí surgieron los centros de datos virtualizados,
que es para cuando que nada más como quien dice, pagas lo que quieres usar y no instalas tu propia infraestructura. Y bueno, vamos a hablar, ahora el siguiente tema es redes de computadora. Antiguamente, bueno, no antiguamente, eran como los años, bueno, era Guerra Fría. Era Guerra Fría y todo se comunicaba, bueno, por ejemplo, las líneas telefónicas se comunicaban por unas líneas que se llamaban líneas dedicadas, en las que simplemente querías, por ejemplo, llamar por teléfono a alguien y se decía una línea exclusiva para hablar por teléfono. Y una vez que terminabas la llamada, ya esa línea moría y se iba terminando. Y así lo hacían. Bueno, pero aquí, bueno, menciono que, bueno, fue llegando ARPANET. ARPANET se llama Advanced Research Projects Agency Network, que, bueno, yo investigué y surgió porque los americanos tenían miedo de que la Unión Soviética los bombardeara con bombas nucleares. Entonces querían una forma de poder comunicarse entre sus bases militares, en las universidades, entre sus científicos de una forma segura y a distancia en caso de que hubiera guerra. Y así nació ARPANET, que se movía a la gran velocidad de 50 kilobits por segundo en ese tiempo. Bueno, surgió ARPANET, que es el papá del Internet, podría decirse así. Conectó muchas universidades y agencias gubernamentales. Fue la pionera para enrutar paquetes. De hecho, usaba algo que se llamaba NSP, que es el encabezado de protocolo de red, que decía a dónde enviabas, la ruta en la que lo ibas a enviar. Y así, bueno, eso fue ARPANET, que es como el NSP es el antecedente de TCP, del protocolo TCP e IP, que vamos a hablar más adelante. Y está TCP e IP, que es Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Pues con ARPANET, los ingenieros empezaron a investigar pues nuevos protocolos para transmitir, pero basado en paquetes. Y así surgió TCP e IP, que se estableció, bueno, en este protocolo está basado el Internet del día de hoy. Si han visto que su dirección IP, creo que sí la han escuchado, siempre la han visto. Pues este protocolo ese estándar surgió en la década de los 80. Y aquí, bueno, aquí está la capa de alto nivel sobre cómo funciona. Y es, por ejemplo, que es de la app al TCP, al IP, lo envía Internet, y luego está la capa que recibe, que es IP, TCP y app. Por ejemplo, la aplicación entrega los datos que se transmitirán a la capa TCP. Este es un puntero en una ubicación de memoria dentro de un CPU. La capa TCP segmenta los datos en paquetes. Bueno, es que hay cierto límite y si los datos son más grandes, los segmenta y les va agregando el encabezado TCP a cada paquete. La capa IP pues se encarga de todo el direccionamiento, agrega la dirección de origen y el destino de TCP. En la parte de recepción, IP comprueba si hay errores y luego elimina la dirección de la información de IP. TCP realiza funciones de transporte, reconocer los paquetes recibidos y buscar más errores para comprobación, el reordeno de paquetes y los datos limitados en la gestión de información. Y finalmente, los datos sin procesar, se presentan al número de puertos de la aplicación especificada. Bueno, aquí está otro protocolo que se llama Multiprotocol Lovett Switching, que sería multiprotocolo de etiquetas. Bueno, voy a hablar un poco de esto, no será mucho. Es una etiqueta, simplemente, como tenían que revisar la IP y, bueno, se aplicó por el protocolo TCP para no tener, como era muy difícil estar revisando a dónde iban los paquetes, no muy difícil, sino a veces era muy complejo, entonces a alguien se le ocurrió hacer el MPLS, bueno, por sus siglas, que simplemente le agrega una dirección, una etiqueta, que indica dónde se va a enviar y quién la va a recibir y lo envía por la red. Aquí están las bases, por ejemplo, se envía por el Label Edge Router.
El label switch router va agregando la etiqueta y indica dónde va o a dónde será enviada, y a label edge router vuelve a retirar la etiqueta. Este protocolo se sigue usando actualmente y es para las personas que, bueno, más bien para las empresas o personas que quieren que tenga, como quien dice, una dirección de envío y de recibir, una dirección de, sí, una ruta de recibir y de enviar específica, como viene siendo un poco más privada. Como no entra al 100% en Internet, simplemente es como en una VPN, una Virtual Private Network, entra y es un poco más privado, tus datos están mejor protegidos y así no corres, pues como quien dice, tanto riesgo de que sean interceptados por otra persona. Y bueno, aquí surge, también está SONET, SDH, que se llama Red Óptica Síncrona. Esto simplemente fue utilizado para las telecomunicaciones. Está SONET, que era el que se usaba en Estados Unidos, y SDH, que era el que se usaba en Europa. Son casi iguales. Casi iguales. El concepto de SONET es simplemente enviar los datos en contenedores donde van agrupados y son enviados. Un ejemplo es si tú quisieras, o sea, un ejemplo, enviar coches a Estados Unidos, y agrupas los coches en un camión de coches, esos que los transportan, y luego ese camión de coches lo agrupas, lo llevas a un tren con más camiones de coches y lo envías a Estados Unidos. Así podría decir que funciona la red SONET. Aunque SONET está siendo ahorita actualmente reemplazado por la red Ethernet. Y bueno, también vamos a hablar del Asynchronous Transfer Mode, modo de transferencia asíncrona. Es un nuevo protocolo que surgió, que era en los 80, muy prometedor. Y bueno, aquí muestro cómo es la trama para SONET. En un poquito hablaré como él. Bueno, más adelantito. Son tramas de tamaño fijo. La ventaja es que tiene baja fluctuación y funciona muy bien dentro de la red SONET. Aquí, por ejemplo, está Generic Flow Control, Virtual Path Identifier en el byte 1, en el byte 2 está otra VPI y el identificador de canal virtual. En el byte 3 está el identificador de canal. En el 4 hay otro identificador de canal, tipo de carga útil, el CLP. En el 5, el error de encabezado. Y del 6 al 53 son los bits de carga útil. Aquí lo tengo explicado. Bueno, el control de flujo genérico hace las labores de gestión de tráfico, pero casi no es utilizado. El VPI, identificador de red virtual, indica la ruta de destino o el final de la celda. El payload, identifica el tipo de datos en la celda y el nivel de prioridad. El error de corrector contiene un código de detección de error que solo cubre la cabecera. Bueno, vamos a hablar de la red token, Token Rig y Token Bus. Desarrollado principalmente por IBM a principios de la década de los 80, Token Bus es una variante son redes de anillo, donde Token Bus es una variante de Token Rig que emula un anillo virtual. Los datos se envían a través de la red y va siendo examinado por cada dispositivo, como diciendo que si los datos son para aquí o son para otro dispositivo, y los va dejando pasar. Una vez que, básicamente sí funciona, aunque pues Token Rig finalmente por muchas cuestiones fue reemplazado por Ethernet en la mayoría de las aplicaciones de Local Area Network. Y bueno, está el canal de fibra e InfiniBand.
que muchos centros de almacenamiento de datos utilizan el canal de fibra. InfiniBand pues surgió como competencia de Ethernet en 1990, pero pues no estuvo a la altura para poderlo reemplazar y simplemente ahora se utiliza en informática de alto rendimiento y en otras aplicaciones de almacenamiento. Bueno, aquí está Ethernet. Ethernet surge como un nuevo protocolo que es el que todavía usamos actualmente y surgió de la idea de que, bueno, en la Universidad de Hawái desarrollaron una red inalámbrica que se llamaba AlohaNet. Y entonces Ethernet es inspirado en esa red, pero no de forma inalámbrica, sino en un cable. En lugar de que compartiera ondas de radio, comparte un canal, un cable común y un canal. Ethernet pues sí compitió con Token Ring, pero IBM lanzó tarjetas, bueno, ahí influyó, yo creo que influyó mucho IBM porque lanzó tarjetas con muchos adaptadores de Ethernet y entonces ahí fue donde Ethernet empezó a pegar. Se convirtió en el estándar para LAN dentro de todo. Ethernet ha variado mucho con el tiempo, su ancho de banda y su magnitud, y pues es muy adecuado para muchísimas aplicaciones, redes de operadores, redes de centros de datos, redes inalámbricas. Y bueno, surgió como un protocolo de medios compartidos en un canal común de 10 megabytes por segundo. Y bueno, aquí tengo Ethernet, bueno, podría decir que es como un código de barras. Un código de barras donde tú quieres enviar un paquete y lo envías a FedEx, no sé qué empresa te guste, y FedEx simplemente checa el código de barras y le va a aparecer a dónde va y de dónde viene. Dependiendo del destino, lo va a ir enviando por diferentes puntos para que llegue a su lugar de destino. Ese podría ser Ethernet como un identificador, como les digo, ese código de barras que ayuda en la ruta de destino. Y aquí, por ejemplo, están los campos de trama de Ethernet, que viene siendo el preámbulo, o el inicio de trama. Los campos de preámbulo son de 7 bits y el inicio de trama de 1 bit. Se utiliza para la sincronización entre los dispositivos emisores y receptores. Estos primeros 8 bytes de trama son utilizados para llamar la atención de los nodos receptores. La dirección MAC destino son 6 bits, es el identificador del destinario deseado. Esta dirección es utilizada por la capa 2 para ayudar a los dispositivos a determinar si un marco está dirigido a ellos. La dirección en la trama se compara con la dirección MAC en el dispositivo. Si hay coincidencia, el dispositivo acepta la trama. Dirección MAC origen, este campo de 6 bytes identifica la interfaz de origen de la trama. Enter type, este campo se puede utilizar para proporcionar el tamaño de la carga útil o el tipo de carga útil. La carga útil son los datos que se transportan desde el origen al destino. En muchos casos, la carga útil es una trama de capa 3, como un tipo de trama TCP e IP. Y FC se puede verificar cada cuadro en busca de datos corruptos utilizando el CRC. Bueno, después de Ethernet surge Carrier Te voy a detener tantito. Sí, recordarlo, lo dijimos la vez pasada. Aunque la traducción, digamos, literal de frame es cuadro, ¿sí? Normalmente le llamamos trama nosotros en la parte de redes, ¿verdad? No es un cuadro, tú no transmites cuadros, transmites tramas, ¿sí? Sí, perdón, se me pasó eso. Ok, adelante. Bueno, Carrier Ethernet es más, bueno, no es más reciente, pero bueno, sí, pero no. Tiene diversos servicios, aunque bueno, se usa para mover datos de voz,
de video y otras cosas. Tiene múltiples servicios, que es la E-Line, que es una conexión directa entre dos ubicaciones de la empresa en la red WAN. Y LAN se puede utilizar para extender la LAN empresarial de un cliente a múltiples ubicaciones físicas en la WAN. Y E3, que se utiliza para conectar múltiples ubicaciones de hojas en una sola ubicación de raíz mientras proviene la comunicación entre hojas. Y bueno, ahora está Enterprise versus Cloud Data Centers. Aquí pues se hablará de los centros de datos empresariales contra los centros de datos en la nube. Primero están los centros de datos empresariales, que utilizan pues un switch, bueno, utilizan otro switch, un router, los racks de servidores. Y bueno, tienen muchos problemas en su configuración, porque los paquetes deben tomar múltiples saltos al viajar entre servidores. Eso hace mucho aumento de latencia. Provoca muchos problemas de latencia. Pueden usar la red Ethernet para transmitir los datos. Y bueno, pueden llegar a ser muy, muy costosos. Casi siempre vienen con software que es patentado, que aumenta el costo y a veces no es compatible con algún otro software de otro centro de datos. Esos son, los principales peros que se le empezó a poner. Pero entonces surgen los centros de datos en la nube, que son un poco más sencillos, bajan el costo de hardware y software. Simplemente son para el tráfico. Se crearon porque debido a todos los problemas que había en los centros de datos empresariales, aquí empezaron a resolverse, bajando los costos de uso. Tienen menor latencia que el centro de datos empresarial y pueden utilizar etiquetas MPLS para poder transitar los datos. Y bueno, está el movimiento a la nube, que viene siendo Driving Force. En este caso, el movimiento a la nube empieza porque tener un centro de datos de forma física resulta muy, muy costoso, como lo he estado diciendo, ya que pues, requiere primero un lugar donde lo puedas tener fijo. En segunda, donde lo puedas refrigerar bien, porque como sabes, se calienta, tienes que refrigerarlo y se calienta, a lo mejor se te quema o se daña y es un gran problema. Entonces, hay, por ejemplo, empresas como Google, Amazon y Facebook, que, ellos sí tienen el poder para construir sus centros de datos, pero otras como que empresas más pequeñas no los pueden construir y los rentan para crear las redes de datos virtuales. Todo esto, aquí está todo esto es en la nube. Me pasé. Y sí, así, son es eso. Muchas problemáticas y principalmente que viene siendo los problemas de seguridad, que viene siendo ya una vez que que tienes tu centro de datos, pues ahora tienes que tener seguridad porque pues tienes primero aquí acceso, modificación, destrucción de datos por parte del personal autorizado. Tienes que ver quién entra, tienes que tener un control, quién entra y quién sale, y que esas personas que entren o quienes manipulen no hagan cosas malas, por decirlo así, con tu centro de datos, que te borren cosas o te roben cosas, te roben un rack de servidores o te conecten, te los desconecten o algo. También transferencia accidental de datos de clientes, que los datos de los clientes pues no se mezclen unos como otros. Métodos de seguridad adecuados que limitan acceso al personal autorizado. Pues tienes
pues a las personas que dejas entrar, pero esas personas que dejas entrar, pues son confiables para manipular tu centro de datos o no. Y bueno, puedes perder datos, también pérdida accidental de datos, y también la seguridad física de las instalaciones de centro de datos, que pues que donde tengas tu centro de datos, por ejemplo, si llueve, pues no se gotee. O no sé, si tienes como una carretera y pasa un carro y choca con tu edificio, pues no le pase nada. Como algo muy curioso es que los centros de datos que han ido construyendo últimamente, por ejemplo en Holanda hay uno que fue construido sobre una base de submarinos abandonada nazi, ya que al haber sido una base militar tiene mucha seguridad militar, tiene pues los diseños para su seguridad militar, además de como es una base de submarinos, pueden utilizar el mar para refrigerar los racks de servidores. O también, por ejemplo, Microsoft probó en un contenedor, no es que no recuerdo bien el nombre, de crear un centro de datos en un contenedor y meterlo en el mar para no gastar tanto en refrigeración y ver si funcionaba de manera correcta. Bueno, en esa prueba sí le funcionó y le salió pues un poco menos costoso, ya que la refrigeración resulta muy cara. Y bueno, voy a hablar de los tipos de nubes. Aquí, como pueden ver, hay 3 tipos de nubes, que es la privada, la pública y la híbrida. La privada, pues como su nombre lo dice, es privada. Yo creo mi propia nube y solo es para mí, solo entran mis datos, solo salen mis datos y nadie más puede acceder a ella. Yo soy su dueño, el único que la usa, nadie más puede usarla y pues, es mía. Y está la pública. Pues hay otras empresas que no pueden tener su red privada. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a la red pública o rentan la red pública y la utilizan y simplemente ahí ponen sus datos y la utilizan ellos y la pueden utilizar más personas, bueno, más clientes. Y esa es la red pública, todos la pueden usar, pues, ahí el nombre público. Y está la red híbrida, que es una mezcla entre red privada y red pública. A lo mejor yo no puedo tener todos mis datos en una red privada. Entonces, los que yo considero más importantes, los que pienso, estos no los puede ver nadie, solo son para mí. Creo una pequeña red privada, pero los demás, que sí son como que digo, no son, los pueden ver todos, son para todos, por así decirlo, no son para mí, son simplemente, los puedo meter en una nube pública, donde pueden estar entrando y saliendo de ahí. Y esa es una red híbrida. Eso vendría siendo la red híbrida. Y bueno, aquí tengo las referencias donde investigué y leí algunas cosas para entender este tema del libro. Ok, ¿alguna duda, pregunta que tengas tú, Imanol, al respecto de lo que te tocó? Pues sí, porque, bueno, yo estaba investigando las redes privadas, no digo las redes privadas, no, las redes virtuales. Y salía que, por ejemplo, otras empresas como empresas telefónicas, como aquí Virgin Mobile en México, utiliza redes virtuales para dar servicio de telefonía. Funcionan igual que las redes que se utilizan también para... O sea, es lo mismo que de lo que estaba hablando. Rentan la infraestructura y... No te entendí lo mismo que quién, perdón. Por ejemplo, Virgin Mobile utiliza la infraestructura de Movistar para una Virtual Private Network, una VPN. Eso sería una aplicación real de la VPN en el aspecto de las redes. Sí. Un poquito más allá. La pregunta sería, ¿y cómo es posible, pues, utilizar una red de otra persona?
Sí, De todas las tecnologías que nos hablaste, ¿cuál crees que nos puede habilitar a hacer eso? centro de datos en la nube, la red Ethernet. A ver, imagínate, ustedes vieron por ahí en redes sociales que la UAS les iba o les podría ofertar una conexión a internet vía celular con no sé, ¿sabe cuántos gigas mensuales? Y la compañía era una compañía X, ¿no? ¿Cómo le hace esa compañía X? Digo, si no tiene torres, si no tiene infraestructura, ¿cómo le hace para darle servicio? Pues utiliza la infraestructura de otros, que Exacto, sería para una red virtual. exactamente. Utiliza toda la infraestructura, por ejemplo, de Telcel. Habían Pues, dos proyectos aquí en México, pero se me olvidó el nombre de esas dos como redes. No recuerdo muy bien, pero lo vimos en el curso de redes de comunicaciones de datos, pero se me pues pasaron los hasta que nombres nos ahorita. acordemos de eso, podemos discutirlo, ¿verdad? Mientras vamos Sí. a discutir este otro ejemplo. eh, ¿Cómo es posible que yo puedo montar una red, en este caso un servicio de conectividad celular, es utilizando justamente la infraestructura de otras redes? Y van a decir ustedes, bueno, ¿y qué ganan las otras redes? Bueno, si yo tengo una red, ya la tengo instalada, ya hice justamente toda la inversión, lo que hago es de que ahora, digamos, como que particiono mi red, ¿no? O mi infraestructura de red. Tal porcentaje lo utilizo para mis servicios y otro porcentaje lo puedo rentar. ¿Sí? En este caso es justamente los operadores de red virtuales, son justamente eso. O sea, simplemente lo que hacen es que rentan, ¿sí? Digamos, una parte de lo que sería la plataforma de Telcel y te pueden brindar el servicio. Pero bueno, Telcel tiene que transmitir, digamos, dos códigos. ¿Sí? No sé si ustedes ya vieron también la parte de tecnologías celulares. Cuando te tienes que conectar una señal, perdón, una red, normalmente cada estación base manda justamente un identificador que dice yo soy tal operador o yo pertenezco a tal operador. En este caso tienen que mandar dos, ¿verdad? La de Telcel y la del operador virtual y pueden mandar otras más, ¿no? Sí, pero a final de cuentas pues, se puede hacer sin ningún problema, ¿no? Podemos manejar diferentes, digamos, portadoras para manejar diferente información, ¿sí? Y aquí lo que se hace es que, bueno, se junta toda la información en la estación base, pero a final de cuentas, si se fijan, ya todo va sobre IP. Entonces, lo que hacen es justamente, podemos manejar, si estamos por carrier Ethernet, pues manejamos tramas de un operador y tramas de otro operador. ¿Sí? Manejamos redes virtuales, ¿sí? Que se consideran de un operador y con redes virtuales que se consideran de otro operador, ¿sí? Tenemos también, si yo estoy utilizando SONET o SDH, al final de cuentas recordar que tengo contenedores, entonces tengo contenedores de un solo operador o contenedores de otro operador o incluso dentro del mismo contenedor, dependiendo de la cantidad de información o el ancho de banda que estoy utilizando, puedo particionar ese contenedor justamente para darle mayor o menor ancho de banda, ¿no? La parte de MPLS, pues a fin de cuentas tengo etiquetas de un operador y etiquetas de otro operador, ¿sí? Ese es básicamente cómo funciona MPLS, en base a etiquetas. ATM, que una de las cuestiones que no mencionaste de ATM es que funciona con celdas fijas. A diferencia de todo lo demás, que son tramas de tamaño variable, paquetes de tamaño variables, ATM trabaja con celdas de tamaño, perdón, fijo. ¿Sí? Eso hace que justamente la predicción de la congestión sea más confiable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre está dando el número entero pues, de celdas, ¿no? O siempre sabemos que nos tiene que llegar una celda, ¿no? Y una de las cuestiones bueno, básicamente con esta parte de las redes virtuales, que es simplemente... em,
tener, digamos, un campo que me identifique información que va para una red e información que va para otra red, ¿sí? Teníamos también la parte de circuitos virtuales en ATM, ¿no? Que son circuitos que comparten físicamente una conexión, pero lógicamente son de informaciones diferentes, ¿no? O para diferentes redes. Eso es como funciona, ¿verdad? Obvio que pues todo eso tiene que estar configurado, sí, desde que llega hasta que sale, tiene que estar configurado para que la separación exista, ¿verdad? Sí, entonces a veces la bronca es, de hecho, la mayoría de los problemas son las configuraciones, ¿verdad? Sí, sí, Manuel, ¿alguna otra duda? Y, por ejemplo, en las VPN no puede haber casos en que hay errores y se mezclen los A datos. ver, aguas. Lo que yo dije son redes virtuales, ¿verdad? Tú estás Ajá. hablando de redes privadas virtuales, ¿sí? Ah, sí, sí. Las VPNs van sobre IP. Estas que te platico es por abajo de IP, ¿sí? Ok, ¿Sí, sí. sí lo entendemos o no lo entendemos? Sí, y ahora sí ya. ¿Sí? Recordar, una cosa es si es una red privada virtual, tenemos, digamos, un número de puerto especial que nos dice que eso es, bueno, aparte que el protocolo nos dice que ese es de una red privada virtual, ¿verdad? Pero tiene que llegar, digamos que se genera una ruta desde una dirección IP a otra dirección IP, ¿sí? Y todo lo que pasa en medio no importa, ¿verdad? Pero tiene que llegar a esos extremos. En las redes en las redes virtuales es debajo de IP, ¿sí? Debajo de IP todavía no tenemos el paquete IP, o bueno, podemos tener paquetes IP, pero aquí lo que hacemos es que tenemos, como les dije, tramas de Ethernet que son de una red, tramas de Ethernet que son de otra red, no son paquetes, sino son tramas, ¿verdad? ¿Sí? Lo mismo si son contenedores, estamos hablando de SONET, son contenedores de una red o contenedores de otra red. Si es ATM, celdas de una red, ¿sí? De un circuito virtual o celdas de otro circuito virtual. ¿Sí? Es un poquito más abajo, en lo que es la capa OSI, a nivel más abajo, donde se está haciendo la virtualización. Para esto vean que yo puedo hacer redes privadas virtuales, ¿sí? Es decir, sobre IP, y mis dispositivos no cambian, es el mismo dispositivo, ¿sí? No tiene, de hecho, los dispositivos IP no se dan cuenta que hay una red privada sobrepuesta arriba de IP. Cuando estoy hablando de redes virtuales, quiere decir que los dispositivos MPLS, ATM, SONET, que trabajan estos circuitos virtuales o estas redes virtuales, tienen que tener esa capacidad, ¿sí? Y se tienen que modificar. Entonces, no todo el equipo que yo compro te puede manejar redes virtuales, pero todo el equipo que compre puede trabajar redes privadas virtuales, ¿sí? ¿Sí me explico? Sí, profe. Perfecto. Muy bien, es importante porque luego tal pareciera como que son las mismas, ¿verdad? Ah, pues trabaja una VPN, ¿sí? O que lo puedes hacer, ¿no? Trabajar una VPN se puede hacer, pero lo más importante es trabajar una red virtual. ¿Qué diferencias hay? Recordar que la VPN normalmente son paquetes IPs y lo que tienen que hacer es que luego en ciertos ruteadores se hace, digamos, análisis de paquete. Entonces, digamos que para hacer el análisis de la VPN tiene que pasar más capas hacia arriba y luego volver a bajar a IP. En cambio, acá si se digan, todo se hace en hardware y es mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, normalmente el ancho de banda de una VPN casi siempre es más lento o, perdón, o es menor que una red virtual, ¿sí? Y por eso también andamos buscando pues esta parte de generar redes virtuales, ¿sí? De hecho, la idea de SDN, de toda esta parte de virtualización, tanto de servidores como de redes y de servicios, ¿sí? Se trata justamente de eso, ¿verdad? ¿Sí? De a bajo nivel poder hacer la virtualización. A un alto nivel ya sabemos que lo podemos hacer, ¿verdad? El problema es que es muy lento, ¿no? Por la parte de procesamiento del paquete. Pero si es abajo, el procesamiento es a nivel de trama, ¿sí? ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Y Manuel, de manera particular. No, pues como que ya no. ¿Ok? Pero, Sí. ¿la UAS qué tipo de servidores usa? ¿En qué te refieres como qué tipo?
Sí, ¿Marca tiene o? los racks de servidores Sí. o solo Nosotros virtual. aquí tenemos un rack. Es más, permítanme. Déjenme conecto en mi celular y les muestro. eh, Tenemos diferentes tipos de rack, ¿no? Digo, aprovechando, no pueden estar físicamente aquí, pero yo sí les puedo mostrar, ¿no? Déjenme me conecto. A ver, déjenme ver. Y cambio de cámara. De aquí, no sé si lo están viendo. Aquí es. Profe, tiene el micrófono apagado. Yo no sé si aquí están viendo, este de aquí es un servidor justamente de rack. ¿Sí? Vean que, obvio, nos faltan más, ¿verdad? Pero este es mi servidor de rack. Aquí tengo lo que es un Synology, que es prácticamente discos duros que le dan soporte a los servicios de acá, ¿no? Mi panel de parcheo, mi conmutador, ¿sí? Este también, el conmutador. Acá tengo otro servidor, pero este es a lo mejor una computadora común, ¿no? Que le estaba haciendo de servidor. Y el de arriba, este de acá, es mi ruteador de fibra, ¿no? Se digan, ya tienen conexiones de fibra, ¿sí? Todas estas conexiones de fibra, y esta salida a Ethernet para conectar o cascadearle, y decimos los switches, ¿verdad? ¿Sí? Se digan, bueno, si lo alcanzan a ver acá, ven ustedes, aquí dice derecho, ¿verdad? Aquí dice hidráulicos, control, propedéutica, eléctrica, electrónica, allá, o sea, todo está conectado por fibra, ¿no? La parte importante está por fibra, ¿no? Si esto fuera un centro de datos, pues en lugar de tener tantos switches o los paneles de parcheo se van, ¿sí? Y lo que tenemos más son cajitas de estas, ¿no? Tenemos más servidores, ¿no? Vean que son muy, muy pequeñitos, ¿no? Puedo poner aquí casi, no sé, son alrededor de 5 o 6 centímetros de gruesos. Entonces los puedo poner uno detrás de otro, ¿no? Vean que todas las conexiones también se hacen por acá atrás. Prácticamente se conectan por Ethernet, ¿sí? Y la parte del monitor, por si quisiéramos conectar un monitor, que es el que tenemos aquí por cualquier cuestión, pues, de meternos una consola y ver de la parte de configuración.